Ya, queridos hermanos, ¿estamos listos? Pese a todo el frío de este día, estamos listos, ¿cierto? Estamos preparados. Amén. Aunque sea con un tecito ahí en la mano. Querida iglesia, estoy muy feliz de poder vencer la carne. Cada domingo que nos acercamos hasta este lugar, estamos diciéndole al Señor, Señor, tú eres valioso, tú eres maravilloso, tú eres importante, tú trasciendes y nuestra vida es para ti. Eso es lo que le decimos. Señor, nuestra vida te pertenece, es tuya. Y el Salmo 32 dice que es dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué lindo. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios nos hace vivir dichosos, nos hace vivir felices, nos hace vivir contentos en su presencia. Y la canción con la que vamos a comenzar a adorar y alabar a Dios esta mañana habla de una consigna. No nos moverán, no nos sacarán. No, aquí estaremos, Señor, perseverantes. Aquí estaremos, Señor, rindiéndote a ti nuestra adoración y nuestra alabanza. Te cantamos, así que levanta tus manos al cielo ahí donde estás. Así, levanta tus manos y dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está todo mi ser para rendirte adoración y alabanza. Elevo una oración de exaltación a tu nombre, de alabanza, y tú eres digno, y tú eres el Señor, y tú eres el Rey de mi corazón. Bendito es tu nombre, Santo. Gracias porque nuestros corazones, Señor, se han encontrado contigo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy, tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta,
y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro. Tenemos una esperanza fiel y esperanza fiel. Gracias, Señor Jesús. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Sí, Señor, exaltamos tu nombre. Tú eres el Rey de nuestra vida. Eres el Rey de esta casa, de esta congregación. Te amamos, Señor Jesús, y nos alegramos en la Vamos a alabar al Señor con esta canción. Él es el Rey. Levanta las manos. No te quedes tieso ahí. Exprésale al Señor cuánto lo amas. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo. Somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en
por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Para mí es un honor estar aquí nuevamente para compartir. Y más encima venir después del pastor. O sea, con ese ánimo y con esa fuerza, ¿cómo no llegaré aquí tan entusiasta, cierto? ¿Cierto? ¡Wow! Así que agradecida, pastor, por el recibimiento. Y en realidad hoy día voy a compartir, me voy a tomar una atribución, porque, bueno, yo no pude estar aquí el domingo anterior, pero yo vi el mensaje, me habló mucho el mensaje que compartió el pastor respecto de poner la mirada más allá, ¿cierto? Y Dios, de hecho, me había estado hablando respecto a ese tema y tomé la atribución de hoy día llamar el tema Mirar más allá, parte 2. Estamos conectados, pastor. Así que, para que lo apunten, porque cuando el pastor lo compartió, yo dije, Señor, tú me estás hablando de esto, tú algo quieres. Y esta semana me llevó a profundizar precisamente en este tema. ¿Y en qué? En que nosotros claramente, como cristianos, ponemos la mirada, como decía el pastor, mirar más allá en lo eterno. Ese es nuestro enfoque, ese debería ser nuestro fin, ¿cierto? Nuestra postura. Pero, por supuesto, no estamos exentos de las circunstancias que nos ocurren. Y a mí, de manera específica, laboralmente hablando, se me venían presentando circunstancias yo creo que seguramente no soy la única, quizás a muchos en sus trabajos están ocurriendo muchas bajas de empleados, están despidiendo mucha gente. Entonces, en mi trabajo de verdad que hay como una especie de preocupación generalizada, de verdad. Uno llega y es como una pregunta, todos están en la misma postura, ¿seré hoy yo? Todos están en esa postura, de verdad. Uno llega y es como una tensión, es como un ambiente muy tenso. Y yo decía, Señor, uno en realidad debe estar atento a los pensamientos que a uno le envuelve o le rodean. Porque si uno no se mantiene firme, uno podría igual caer en esta preocupación. Yo noto que hay un ambiente de preocupación generalizado también ahí y bueno, y es lo que se viene a nivel de país. Entonces el mensaje de hoy va a tratar de ese tema con el enfoque en sí, en cómo vencer la preocupación, para que la preocupación no invada en realidad nuestro fin, que es la eternidad, ¿cierto? Y correr el riesgo en realidad de perder ese enfoque sería de vida o muerte. Bien, entonces quiero compartir con ustedes un versículo que está en 2 de Corintios 7:11 y que va relacionado con lo que estaba diciendo. Dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Entonces aquí perfectamente lo dice, confiando en sus promesas, en lo que hemos creído, en nuestra mirada puesta en la eternidad, dice, mantengamos constantemente una limpieza en nosotros, que nada contamine nuestro cuerpo y espíritu. Es decir, tenemos que adoptar esta postura, pero también estar atentos de no caer en esta preocupación. Y hay una historia que, bueno, la voy a compartir, si ustedes después quieren lo profundizan, que está en 1 de Samuel 9, y desde el versículo 1 al 4. Y dice, para que lo escuchen detenidamente, dice, cierto día los burros de Cis se extraviaron. Y él le dijo a Saúl, su hijo, lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa. Por el área, bueno, ahí describen todo históricamente,
dice que no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Ellos salieron a buscar, en realidad estos burros no los encontraron. Cuando los burros de sí se perdieron, entonces hicieron una búsqueda intensiva. Y dice que mientras Saúl buscaba los animales, el profeta Samuel salió a su encuentro, a ungirlo. ¿Cierto? Nosotros todos sabemos la historia en sí, y de hecho después en 1 de Samuel, capítulo 10, dice, entonces Samuel, aquí ya estoy especificando cuando Samuel encuentra a Saúl y lo unge, tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Samuel le dice a Saúl, cuando me dejes hoy, le da una serie de instrucciones, ¿cierto? Cuando me dejes hoy y vayas a tal lugar, te vas a encontrar con tales personas, haz esto otro. Entonces, luego dice que cuando llegues a Gibeá de Dios, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Entonces, cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. Entonces, ¿en qué radica este acontecimiento que le estoy relatando? Bueno, dice acá que si ustedes leen la historia más detenidamente, Saúl siguió todas estas instrucciones y va en sí en el enfoque que dio Saúl, porque bueno, luego se encontraron precisamente los animales y luego el papá de Saúl se preguntaba, ¿y dónde está mi hijo? Bueno, Saúl estaba en otras cosas, estaba poniendo su enfoque, él no descuidó su trabajo, pero estaba poniendo el enfoque en lo verdaderamente importante, ¿cierto? Que era en realidad obedecer la voz de Dios. Entonces, si bien nosotros podemos estar con muchas preocupaciones o que haz esto, que prioriza, nosotros nunca debemos desenfocar cuál debe ser la prioridad y que en sí que es estar atentos a la voz de Dios. Ahora, con esto no digo que Saúl se haya despreocupado del trabajo, no hay que ser tampoco indiferente, pero sí hay que tener prioridades, ¿cierto? Y la voz de Dios debe ser esa. Dice que en el momento en que Saúl tuvo una experiencia profunda con Dios, se apagaron las preocupaciones por las cosas temporales de este mundo. ¿Por qué? Porque precisamente el ganado ya no era su prioridad. Entonces nosotros hemos precisamente sido llamados a seguir este ejemplo. Y eso lo vemos en Lucas, capítulo 12. Ahí ustedes lo pueden profundizar desde el 22 al 31. Dice, bueno, y este es un versículo bien conocido. Dice, no se preocupen por la vida diaria. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. En todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Es decir, busquemos siempre el reino de Dios primero. Yo cuando estudiaba, profundizaba en este tema y claro, nos dice, o sea, si Dios se preocupa de pájaros, ustedes son mucho más importantes, los alimentan, no se afanen, porque el Señor ya conoce nuestras necesidades. Entonces aquí algo me golpeó que fue, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Entonces cuando yo estudiaba el tema, llegar a desconfiar en realidad de las promesas de Dios, de lo que Él es capaz de hacer, de sus promesas, de que Él es nuestro sustento, de llegar a dudarlo, llega a ser una deshonra para Él, porque entramos en una desconfianza. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque podríamos en realidad estar ofendiendo a Dios, si es que nos inundamos por todas estas preocupaciones, si es que las ponemos en primer lugar, ¿qué tal si yo me pusiera en la postura de llegar en el trabajo y decir, ya, sí, Señor, no me quiero ir, voy a ir a un lugar, no, voy a hacerlo porque... Y que ese fuera mi pensamiento durante todo el día. Trabajar así yo creo que no podría, ¿cierto? Sería estresante, sería agobiante. Y muchos toman esa postura. Y es como, al menos como el ambiente que se vive ahí, y yo constantemente, Señor, tú eres mi fortaleza, ¿cierto? Ahí, en esos momentos es cuando tienen que venir la palabra de Dios.
tiene que venir esos pensamientos de que Él es nuestro sustento, Él es nuestro guía, que las circunstancias van a pasar. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, como decía el Señor, tiene que estar en lo de arriba, ¿cierto? En lo eterno. Entonces, ¿qué es lo que Jesús enseñó? Ahora, con esto no les quiero decir de que, de hecho el pastor lo toca en la predicación, de que ya entonces voy a despreocuparme, me voy a echar en la cama y voy a esperar nomás. No, para nada. Dios tampoco quiere, porque estaríamos siendo unos vagos. O sea, literalmente no estaríamos haciendo nada. Tampoco quiere eso, sino que Dios quiere que demos prioridad a lo verdaderamente importante. Eso es lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque lo que sí hay una cosa por la que vale la pena preocuparse se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 42. Y aquí se relata específicamente la historia de María y su hermana, cuando María da la prioridad en este caso a servir a Jesús. Y en realidad lo que se concluye con esa enseñanza es que María dio prioridad a la relación con Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Ese debe ser nuestro enfoque. Como les digo, que las circunstancias del día a día, que en nuestros pensamientos venga Dios en todo ámbito de cosas. Dice, excepto por ese hecho concreto, en el sentido de preocuparse por la relación con Dios, Dios prohíbe, eso sí, es decir, a Él no le agrada el tema de la ansiedad y la preocupación. Un refrán indica, si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, bueno, ¿para qué preocuparse también? ¿Cierto? Aunque es verdad, de poco sirve a la hora de refrenar la ansiedad y la preocupación por las cosas, ¿cierto? Claro, a uno se lo pregunta, a veces cuesta. Cuesta, es un poner en práctica, en verdad. Pero si uno lo analiza, es cierto. Es totalmente cierto. Hay cosas que sí tienen solución y bien, y si no, si ya no tienen, ¿qué saco con preocuparme, cierto? En realidad basta solamente con poner la confianza en Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para romper ese poder de la preocupación? Porque yo creo que esta experiencia que me está ocurriendo posiblemente les ocurra a muchos de ustedes, los que están también van a observar este video. Entonces, en realidad este es un poder, es como un pensamiento que se va a generalizar. Y ¿cómo tratar en realidad de combatir estos pensamientos de preocupación? Y ahí en realidad entra el tema del pastor, que es en realidad poner la mirada en el cielo. Ese debe ser nuestro enfoque. La visión de las cosas celestiales, es decir, tener eso presente como primer enfoque, apaga la sed por las cosas terrenales. Si ese es nuestro enfoque, en realidad las cosas terrenales van a pasar a segundo plano. Y me refiero con visión precisamente a eso, a dónde dirigimos nuestra mirada y cuáles van a ser nuestras metas. El valor de los bienes terrenales decae cuando descubrimos la gran herencia que nos espera en el cielo. Y nos recuerda también lo pronto que nos vamos a ir de esta tierra. De hecho, bueno, el pastor decía que eso no implica que no queramos adquirir cosas, tener una casa, ¿cierto? Proyectarnos aquí una carrera, pero que ese no sea el centro de todo. O si lo vamos a hacer, poner también el foco de Dios en ese plan. Yo sé que, por ejemplo, aquí los chicos, ellos quieren su casita, y yo sé que ellos siempre están anhelantes porque dice que nuestra casita sea para servir a Dios. Ese es un pensamiento en realidad con la puesta mira en los planes de Dios, ¿cierto? En expandir su reino. Así debe ser. Solo los que han tenido una visión de la gloria de Dios miran al cielo. Nosotros debemos pedirle a Dios ese anhelo, ¿cierto? Porque tenemos un ejemplo, Simeón, en Lucas 2, versículo 29 y 30. Él dice, él no quería vivir ni un solo día más después de haber visto al Mesías. Tenemos también a Abraham, ahí él es otro ejemplo, en Hebreos 11, versículo 8 y 10. Dice que vivía en la tierra prometida como si fuera un extranjero, porque su corazón estaba anclado al cielo. Dice que cuando llegó a la tierra prometida, vivió en tiendas de campaña. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob. ¿Por qué lo hicieron? Se preguntarán.
Bueno, porque esperaban confiadamente que Dios los llevaría a la tierra celestial, ¿cierto? Ellos no estaban en esa postura como de arraigarse a lo terrenal, sino que ellos siempre tuvieron eso en la mirada. Dios no le hubiera hablado a Abraham acerca del paraíso. Abraham sabía lo que le esperaba en el paraíso. Y probablemente si no hubiese tenido ese anhelo por lo maravilloso que era el paraíso, quizás él se hubiese conformado con la tierra de Canaán y con lo agradable que era nada más. Pero él tenía esa mirada. Pablo también en Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Señor y Salvador. Y remarca también en Hebreos capítulo 13, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. ¿Cierto? Amén. Ese debe ser nuestro impulso, ¿cierto? Y yo al menos me aferro a eso más por las circunstancias que se vienen. La gente, yo oigo de repente voces que dicen, no sé dónde vamos a llegar. Hay tanta violencia, hay tanta maldad, que la economía, que todo está tan caro. ¿Cierto? Como tantas quejas, tantas circunstancias. Y yo ahí digo, Señor, en realidad, basta solamente poner la mirada en que esto es pasajero. Nuestra mirada en realidad está en lo terrenal ahí, en estar contigo en el cielo, ¿cierto? Ahora bien, igual somos conscientes de que no es fácil desatar nuestro corazón de las cosas terrenales. Somos seres humanos, ¿cierto? Y la gente también se arraiga a eso, nosotros también muchas veces. Y bíblicamente hay un ejemplo que a mí me impresionó también, que fue el ejemplo del gobernador Félix. Eso se encuentra en Hechos, capítulo 24, desde el 24 al 26. Estoy como dando puros ejemplos, como para irme tomando. Dice, unos días después, Félix regresó con su esposa, Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix dice que se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte, le dijo a Pablo. También, él tenía algo así en el corazón. Dice que también esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo para hablar con él. Pasaron así 2 años. A mí eso me impresionó. Fue sucedido, luego dice que fue sucedido por Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, él dejó en prisión a Pablo. Pero la circunstancia aquí que me llama la atención es que Félix estuvo en un periodo de 2 años en que recibió enseñanza directa de Pablo. Es decir, y Pablo le habló directamente. Aquí decía que reflexionaban y también le habló acerca del juicio. Y claro, esto llenó de miedo a Félix. Dice que lo llevó como a cuestionarse. Pero eso no quitó el hecho de que su avaricia, aún así en ese periodo de 2 años, fue más grande. ¿Cierto? Aún así no ablandó su corazón. Fue un periodo largo. Yo diría que incluso fue una especie hasta de discipulado, lo que pudo haber recibido. Una enseñanza constante. Pero imagínense incluso acá, gente incluso cristiana puede llegar a pasar por lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque Félix era una persona entendida. O sea, tuvo un periodo de tiempo de enseñanza, de entender, de tratar de ablandar su corazón, pero no. Él de hecho esperaba, decía acá, que Pablo lo sobornara, seguramente para ofrecerle una cantidad de dinero para no ir a prisión. Es decir, al final ese fue su enfoque. Fue mayor en realidad el dinero, el recibir riquezas, que el arrepentimiento. Ahí seguramente cada uno podrá concluir cuál habrá sido su conclusión, pero a mí me llama la atención el detalle de que incluso nosotros, pudiendo ser cristianos, podemos desenfocarnos. Podemos en realidad perder la mirada de lo eterno y arraigarnos aquí a lo terrenal. Entonces tenemos que estar muy atentos porque se vienen muchas voces. La gente va a decir, no, voy a trabajar porque hay que juntar plata, porque se viene crisis. Y ese va a ser mi norte, ese va a ser mi enfoque. Entonces se van a levantar muchas voces
Y yo pienso que Dios, por eso me venía hablando a profundizar también en este tema, a tomar ejemplos, a arraigarme en el tema de que la preocupación no sea la voz que invada en realidad nuestro propósito en esta tierra que es pasajera. Entonces, como les decía, si bien el gobernador tuvo miedo, pero eso no inquietó su corazón, no fue más grande. Aunque su conciencia luchaba con el temor del juicio divino, su corazón seguía tras las huellas del soborno. Pero aún así, incluso Pablo se mantuvo firme. Él no cayó. Necesitamos que se nos recuerde que la vida es muy corta y que no vale la pena comprometer la eternidad haciendo tesoros aquí en la tierra. En Mateo 6, capítulo 6, versículos 19 al 21 dice: no acumules tesoros en la tierra, acumula tesoros en el cielo, donde las cosas no pierden valor y donde no hay polilla, ni orín, ni ladrón que puedan corromper, oxidar o robar. Pues donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y bueno, aquí este versículo hermoso que habla sobre poner la mirada en el cielo. Cuando yo estudiaba este tema, se hacía una asociación con la fiesta del tabernáculo. Ahí yo profundicé, yo creo que todos seguramente conocen, lo voy a relatar rapidito, que es como la fiesta del tabernáculo o también en la fiesta de las enramadas, le llama también en otras partes, así como para entenderlo, que estaba en Levítico 23. Dice, y aquí se recuerda el festival de 7 días en honor al Señor, o el festival de las enramadas. Dice que durante 7 días, ellos en este caso debían vivir en pequeñas enramadas, todos los israelitas de nacimiento debían vivir, y esto era en honor a recordar a cada nueva generación de israelitas que Dios hizo que sus antepasados vivieran en estas enramadas o en estas casas como endebles que ellos hacían cuando los rescató de la tierra de Egipto. Esto en honor a en realidad que ellos reconocieran que Dios era su rey y salvador. Entonces, ¿a qué iba enfocado a esto? Porque, claro, ellos salen en este caso y Dios le dice que esta fiesta de las enramadas donde ellos levantaban una tienda, ¿cierto? Y lo decoraban con ramas, con telas, y era en realidad en reconocimiento, porque estas casas no eran como estables, pero durante ese periodo de tiempo era entrar como en una conciencia de que a pesar de la inestabilidad, Dios los guardó en esos 7 días, en ese periodo. Y que en esos 7 días, en realidad, lo único que valía era la dependencia en Dios, ¿cierto? Porque el Dios se encargó en este caso de sustentarlos, de protegerlos. Y también había un detalle bien particular, que era que generalmente como que decoraban decía que con frutos, con ramas, así como frescas. Y la idea es que en este periodo igual de tiempo, en este periodo de avance de los 7 días, al ver también cómo se marchitaban estas ramas, estas frutas, era también ver como lo pasajero que también era la vida. Es como todo tiene todo un sentido. Yo cuando lo analizaba, yo decía, en realidad Dios igual es bien práctico en eso. Como que pone situaciones o si uno es consciente, se da cuenta de que todo tiene un sentido. Y así debe ser también, Dios lo lleva a esto, pero también nos llevó como a recordar de que así debe ser también con nosotros. Vamos a estar en una circunstancia de inestabilidad, ¿cierto? Se ve en el mundo, en la situación también política que estamos viviendo, pero Dios quiere que nos lleve a recordar eso, a que a pesar de lo pasajero, de lo inestable que pueda ser, en realidad Él debe ser nuestro sustentador, ¿cierto? Él debe ser nuestro punto de mira. A mí me impresionaba cuando yo, mientras estudiaba el tema, lo iba analizando y decía, Dios, cómo hasta en pequeñas cosas, en pequeños detalles, tú tratas de mostrar tu mano. A veces ni siquiera es necesario un gran milagro, sino que si uno está atento y se da cuenta y lo analiza y dice, Señor, no hiciste un gran milagro, solamente en realidad con lo que estaba ahí de la mano y tú hiciste de un momento así, una situación para recordar. Imagínense, desde esos tiempos. Y hoy, en las circunstancias que estamos viviendo hoy, si lo analizamos, claro, es prácticamente lo mismo. Y Dios nos dice que solo nos resta depender de Él.
Porque qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Esto está en Job, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice: los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. David también tenía muy presente lo efímero que era la vida. Él dice en Salmos 39, versículo 12, una vez establecido en su reinado dijo: Señor, soy solo un habitante temporal de este mundo. Entonces, me quería detener también sobre esto, sobre cómo estos hombres en realidad reconocieron lo frágil que era la vida. Ellos no se arraigaban a lo terrenal. ¿Por qué? Porque hay una palabra clave, que en realidad era dónde estaba puesta su esperanza. ¿Cierto? Esa es una palabra. La esperanza en sí, como lo tomé como definición, dice que es un estado de ánimo en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros deseos, ¿cierto? Quizás suena un poco como irreal decir, wow, el cielo, pero tenemos ejemplos. Hay hombres que concretamente, bíblicamente, hablaron de su verdad y a mí no me resta más en realidad que confiar en esa verdad. Yo confío en que nos espera algo mayor y independiente de las circunstancias, nuestra esperanza, aquello que deseamos, aquello mayor, incluso que lo terrenal, debe ser nuestra mirada en el cielo. ¿Por qué recalco la palabra esperanza? Porque nadie en este mundo vive sin esperanza. Quizás algunos dicen, no, yo vivo nada más. No. Bueno, pero aquí en realidad, ¿a qué me refiero con esperanza? Es en los deseos que tiene cada uno. Y si tus deseos, nuestros deseos, no están puestos en el cielo, por conclusión, ¿dónde van a estar? Aquí en la tierra. O sea, o es lo uno o es lo otro, ¿cierto? Entonces, nadie vive en realidad sin esperanza. ¿Dónde está entonces nuestra esperanza? ¿En la vida presente, en lo terrenal, o en la eternidad, en lo que nos espera allá en el cielo? Entonces, esta pregunta nos tiene que llevar a reflexionar, a, como decía el pastor, a mirar más allá. Yo recuerdo que el pastor ahí decía, hablaba sobre enfocarse, ir más allá, un paso más adelante. Pero yo, claro, lo quise detener en el tema de que sí, tomemos esa postura, pero seamos conscientes de que necesitamos también irnos limpiando, ir mentalizándonos en que las circunstancias de la vida no nos hagan decaer en ese mover, en esa motivación que como cristianos y como cualquier persona que decida seguir a Cristo debe tomar. Existe un dicho: todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie está apresurado. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente a veces dice, no, yo quiero llegar a tal lugar, vayamos a un evento, y pum, ¿cierto? Se apuran, se preparan, pero con el cielo yo creo que si a cualquier persona le dice, ¿tú quieres ir al infierno o al cielo? Nadie va a querer ir al infierno directamente, ¿cierto? No, yo quiero ir al cielo. Bueno, ¿y qué estás haciendo por alcanzar en realidad? ¿Estás siguiendo en realidad los planes de Dios? ¿Estás alcanzando, querer siendo santo, ¿cierto? Pero no, en realidad cada uno, sí, yo quiero ir al cielo, pero se quedan ahí, ¿cierto? No hay más allá, no hay una motivación más allá. Es más, el hombre natural está tan aferrado a este mundo que no quiere irse nunca, ¿cierto? A veces el hombre se aferra tanto a este mundo que piensa en realidad que lo terrenal es todo aquí en esta vida. De hecho, muchos desean la salvación más por temor al infierno que por anhelar el cielo. Por supuesto, como les decía, que no una persona en realidad, yo creo, no sé, quizás fuera de sí, no, diría que quisiera ir al infierno, ¿cierto? Pero la verdad es que
si nos ponemos a analizar, la mayoría de las personas, más que incluso el tema del anhelo del cielo, aman más aquí lo terrenal que en sí tomar la decisión entre el cielo y el infierno. Si uno le pregunta a cualquier persona, bueno, ¿tu postura es llegar al cielo, al infierno? No, al cielo. Pero en realidad su amor, su anhelo, no está puesto en el cielo, sino que está aquí en la tierra. Entonces, y esa es una mentalidad que la sociedad aquí tiene, y lo vemos, el alcanzar el éxito teniendo tu carrera, teniendo un buen trabajo, adquiere autos, adquiere casa, claro, y no pares, adquiere. Entonces, hay que detenerse también a mirar las circunstancias que rodean. Allá donde yo estoy actualmente estudiando, supimos un caso la semana anterior de una persona que era padre de familia y que se suicidó. Entonces, una situación así, tomar una decisión así, de verdad que es triste. Porque quizás a esa persona, cuántos pensamientos lo invadieron, se hundió tanto en desesperanza, que llegara a una situación así, wow, no. Yo me mentalicé en que igual sería fuerte que sucediera, por ejemplo, con una persona que uno conoció. Yo no conocía a esta persona, pero si llegara a suceder con una persona que, por ejemplo, yo logré conocer en un momento y de repente enterarme de algo así, qué fuerte. ¿Qué hice yo? ¿O le hablé de Dios en algún momento? Entonces, hay que tener cuidado con eso, de dónde está el punto de mira en realidad. Porque esta persona tenía familia, tenía hogar, tenía su carrera, era una persona exitosa, pero llegó a ese estado. Entonces yo decía, Señor, no quiero llegar a eso, a que llegar a una situación donde conozca y diga, Señor, yo conocí a esa persona y no. ¿Qué le dije? En algún momento le di un apoyo, le hablé de ti, de tus promesas allá en la eternidad. Entonces, Dios quiere que igual nos detengamos a eso, a estar atentos a quienes nos rodean también. ¿Qué propensos somos entonces a olvidar estas verdades? Y en eso me quería detener, en que como ser humanos, como les decías, somos muchas veces inestables, pero Dios nos llama a eso, a confiar en Él para alcanzar esa fortaleza y esa estabilidad. Entonces, tenemos que tener cuidado porque podemos quedar rápidamente enredados en las comodidades de esta vida. Y nuestros corazones se van a ir tras cosas que este mundo nos ofrece y podríamos llegar a olvidar a Dios. Mientras más tenemos, más deseamos. Y no estaría mal si, como les decía, lo invirtiéramos en cosas del reino. Pero generalmente en esta sociedad uno se tiende a pegar a las cosas temporales y se gasta tiempo en ello. Entonces tenemos que recordar siempre que en este mundo somos extranjeros, ciudadanos de otro país, y que lo que tenemos nos ha sido dado por pura gracia. Dios nos dio cierto su herencia, nos espera ya un reino hermoso, y en eso tenemos que confiar. Tenemos entonces, aquí cuando también estudiaba, han habido casos de gente incluso que ha recibido sanidades, que ha sido sanada, que ha conocido de hecho milagros de Dios y aún así no han sido capaces de entregar su vida. Entonces hay corazones bastante endurecidos y como quizás decía el pastor, independiente de que uno le pueda hablar a la gente y la gente esté tan endurecida, pero a pesar de eso no decaer, mantenerse firme porque uno cree en la verdad verdadera, como valga la redundancia, de que en realidad hay un cielo, hay un infierno y que uno tiene que confiar en realidad en Dios solamente. Vivamos con una actitud de agradecimiento y un sentido de eternidad. Ese es como un consejo en realidad que podría como ir redondeando con agradecimiento para no llegar como a estas personas que llegaron a recibir regalos, milagros.
ahí tangibles, pero no fueron agradecidos y siguen sirviendo en realidad a este mundo, ¿cierto? A las voces de Satanás. Dice en 2 Corintios, capítulo 4, 18, no miremos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El propósito, como les venía diciendo, en este caso recordando la historia que les conté de las enramadas, de estos como casas endebles que se formaban, es que el Señor todavía nos espera en la carpa para transformar nuestro corazón, para matar el orgullo, sacrificar la ambición y aplastar la hipocresía. Si de verdad creyéramos la promesa de que Jesús está preparándonos un lugar eterno allá en el cielo, ¿cierto? La tomaríamos. Dios nos está llamando a creer en eso, a creer en esa verdad de lo que nos espera allá en el cielo, en lo eterno, a tomarlo con confianza, con lo que verdaderamente hemos creído. Todos los deseos mundanos y carnales que nos esclavizan, hacerlas una hoguera. Y todo lo que tenga esperanza puesta en Él se va a purificar a sí mismo porque Cristo es puro. Esto está en 1 Juan 3:3. Entonces, a lo que quiero como ir concluyendo, no, es como un tema bastante preciso, enfocado. No quiero como ahondar en irme como en las ramas, pero Dios me llevaba a eso, a profundizarlo, a tomar ejemplos de lo cuidadoso que hay que ser, porque yo creo que Dios no quería que el mensaje que se tomó la semana pasada quedara como en el aire. Dios quiere que de verdad lo tomemos en serio, de que tomemos esta postura, porque se van a venir tiempos difíciles. Entonces, tenemos que estar firmes. Si seguimos los deseos de Satanás y los de la carne, es solo porque todavía no hemos reconocido a Dios como nuestro mejor amo. Tenemos que reconocerlo. Muchas veces vamos a la iglesia, leemos la Biblia, pero todavía Dios no es nuestro Señor y Salvador. Cuidado con eso. El pueblo, dice acá, cuando se cuenta la historia, que no intentó salir de Egipto porque ellos tenían como su amo a Faraón. Pero cuando llega Moisés, ¿cierto? Bueno, ellos tenían como ese anhelo, pero cuando ya llega Moisés, lo ven como algo concreto. Y de la noticia en realidad de esperanza de liberación. Y marcharon, dice, porque ya lo creyeron y marcharon con esa convicción. Ya tenían su líder, iban a seguir a Dios. Entonces, esa tiene que ser también nuestra postura, de que Dios es nuestro amo, Él es nuestro líder, es nuestro Salvador. Y a Él tenemos que consultarle todo ámbito de cosas. Si no tenemos la esperanza de una vida mejor, vamos a ser en realidad aquí desamparados, infelices. Porque sin Dios, ¿cómo estamos en realidad? Estamos aquí muertos, estamos aquí, solamente existimos. Y vamos a ser arrastrados por el diablo. Dios llama a dejar de trabajar en realidad me refiero a centrarnos aquí en lo terrenal. Porque la recompensa por conocer y servir a Dios no se compara a nada de lo que nos pueda entregar este mundo. Dios nos está llamando a planificar nuestra vida en base a eso. Y así vienen también las enseñanzas que hemos venido escuchando. Y cuando Dios me hablaba, yo decía, sí, Señor, es verdad. Hay como tantas voces que se sienten alrededor. Yo escuchaba, por ejemplo, a mis compañeros y salen así como con miedo. A mí me impresiona así, como que llegan al trabajo y al tiro. Llegan como con miedo. Yo digo, no, Señor, eso no tiene que ser. Y ahí yo digo, uno tiene que estar en realidad cuidadoso porque de repente uno puede, si se descuida, puede llegar a afanarse también y a venir esos pensamientos sobre uno. Entonces yo decía, Señor, cuida mi corazón, cuida el de mis hermanos. Y así también con cualquier persona que decida en realidad poner y aceptarte y poner la mirada en ti. A estar cuidadosos de los pensamientos que nos puedan invadir. Entonces, les pido que cierren sus ojos en esta mañana.